Listo. Voy a compartir pantalla. Ya. Para que el video salga bien, por eso le estoy poniendo una pantalla de fondo. Bien. Bien, compañeros, buenas noches con todos. Vamos el día de hoy básicamente a estudiar en esa aproximación de la educación a distancia o educación en línea que hoy se llama, ¿no? Así es que el sinónimo de términos no tiene ninguna implicación porque podemos llamarle educación e-learning, educación virtual, educación a distancia. A la final son términos o sinónimos que están asociados a la educación a distancia, ¿no? Vamos a ver algunos de estos elementos del día de hoy, una aproximación conceptual, ¿qué es la educación a distancia o educación en línea? ¿Cuáles son los factores? ¿Cómo ha evolucionado este tema de educación en línea? ¿Cuáles son las características de una educación en línea, ¿no? Que es parte fundamental que hay que entender cada uno de ustedes. ¿Cuáles son esas nuevas modalidades de estudio? Y terminaríamos haciendo una breve reflexión respecto de cuáles son las tendencias y futuros que se están dando en este tema de la educación en línea, ¿no? Bien. Entonces, el objetivo nuestro de esta clase va a ser que ustedes analicen las distintas perspectivas de la educación a distancia como una oportunidad de ampliar el acceso a estudiantes al sistema educativo convencional. Muchos de ustedes en algún momento tendrán la oportunidad de ser directivos de las instituciones educativas y es importante que ustedes amplíen ese conocimiento para que tengan políticas claras y cuál es el futuro que de aquí en adelante se nos presenta en el tema de la transformación digital 4.0, que es una de las tecnologías que en este momento están hoy en el debate, ¿no? Y en aplicación. Entonces, vamos nosotros al terminar esta conferencia, vamos a responder dos preguntas, ¿no? La primera pregunta, ¿me conviene o no estudiar a distancia? Yo sé la respuesta de ustedes, ¿ya? ¿Sí? Yo ya sé la respuesta de ustedes, ¿sí? ¿Es posible llevar las clases presenciales a un ambiente virtual? Ese es el reto para ustedes, bueno, ¿sí? Entonces, estas dos preguntitas la terminaremos analizando una vez que ustedes hayan observado esta breve conferencia. Bien, vamos a darle un breve concepto. ¿Qué es la educación a distancia? ¿No? Primero, es una modalidad de estudios en la cual los estudiantes no requieren asistir físicamente a una aula, ¿no es cierto? ¿Sí? En este sistema de enseñanza, el alumno recibe el material de estudio, ¿sí? Recibe el material de estudio por medios electrónicos que ofrece el Internet, permitiendo que el acto educativo se empleen técnicas y estrategias de enseñanza centrados en el propio estudiante, propiciando la autogestión del aprendizaje. Se trata de una educación flexible y sobre todo autodirigida. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Básicamente que la educación a distancia, ¿no es cierto? Es una nueva forma, así como existe la presencialidad, que es una forma de educación, también existe la unidad a distancia, ¿no es cierto? Y que no requiere que los estudiantes asistan físicamente a una institución educativa. Pero el acto educativo se da básicamente a través de los recursos y las técnicas y las metodologías de enseñanza que nosotros empleemos. Ese es el éxito de una educación virtual, ¿sí? En donde el aprendizaje está centrado en dónde, en el estudiante. Y aquí sí aplicamos los enfoques teóricos del constructivismo. ¿Quién construye el conocimiento? Es el estudiante, ¿sí? Y cumplimos roles fundamentales. Primer elemento clave, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver en esta infografía, básicamente, ¿sí? La educación a distancia es una modalidad, o sea, es una forma de aprender y enseñar, ¿no es cierto? Implica de cómo se desarrolla el proceso de aprendizaje. En un proceso de aprendizaje implica que podemos tener lugares, tiempos, mecanismos de ejecución. Y ustedes podemos ver que en la actualidad tenemos la educación formal o regular, la educación informal, tenemos la educación abierta, la educación a distancia, la educación presencial como modalidad. Es decir, existen nuevas formas, ¿sí? Nuevas formas de aprender y de enseñar. Eso creo que estamos claros, ¿sí? Y hoy, más aún con la pandemia, creo que este tema se ha ido potencializando. Pero una modalidad de estudios depende obligatoriamente, depende de enfoques o modelos teóricos.
que permitan establecer cuáles son esas estrategias de administración del aprendizaje, cuáles son los roles y la relación que guardan los elementos educativos, es decir, el estudiante, el profesor, los recursos, la tecnología y la infraestructura dentro del proceso de aprendizaje. Eso es muy importante. Y esos enfoques básicamente son enfoques centrados, por ejemplo, en el modelo antes del modelo conductista por la educación tradicional, hoy el modelo constructivista, ¿sí? El modelo sociocultural, que es otro modelo teórico, y el modelo humanista. Y ustedes, maestros de estos modelos, lo conocen, creo que con gran profundidad. Pero nosotros ya en educación en línea, y creo que mañana vamos a ver las teorías de aprendizaje ya para la educación virtual, que se complementan con estos modelos de enfoques teóricos del aprendizaje. ¿Ok? Entonces, la educación a distancia, ¿no es cierto?, se centra básicamente, lo que busca es ampliar el acceso a la educación, ¿no es cierto?, dándoles esa responsabilidad a los estudiantes y que tienen sobre todo limitaciones en su espacio, en su economía y en su tiempo, ¿no es cierto? Muchos de ellos trabajan y pueden combinar esos espacios, ¿ok? Ofreciéndoles una unidad mucho más flexible, de acuerdo a su propio ritmo de formación. Por eso se llama a distancia, ¿no? Que hay una separación fuerte entre el profesor y el estudiante, ¿no es cierto? Y la educación a distancia, antes básicamente, no sé si la mayoría de pronto algún rato siguió educación a distancia, el aprendizaje era por diferentes medios, ¿no es cierto? En la semipresencialidad antes se utilizaban los módulos, los textos impresos físicamente, ¿verdad? Ahora ya no, pues ahora es todo, son medios digitales, ¿verdad? Entonces, en esa línea vamos viendo que hay una generación de la evolución de la educación a distancia. Nació en los años 80, primero con el tema de la correspondencia, es la primera generación. Luego nació la Universidad Abierta, que es la Universidad de Educación a Distancia, ¿sí? Y dentro de eso, por ejemplo, hubieron universidades que fueron pioneras en este tema, y uno de las universidades propiamente fuertes en educación en línea es la Universidad Nacional a Distancia de Costa Rica. Luego está la UTPL de Ecuador, ¿no es cierto? Y luego la Universidad de Bolívar también estuvo en el tema de la educación semipresencial, que es otro tipo de educación, ¿no? ¿Sí? En la tercera generación, luego vamos hablando más o menos de 1980, también ya se empezó a trabajar el aprendizaje a través del uso de la televisión, ¿sí? Ustedes pudieron observar, que, por ejemplo, me parece, no sé si fue en la época de Jaime Nebot en Guayaquil, ellos tenían un programa Aprendamos Más, creo que se llamaba, que todo era por televisión, ¿verdad? Entonces, esa es una modalidad de estudios y también a través de la radio, ustedes recordarán que uno de los pioneros del aprendizaje por la radio aquí, radiofónicas del Ecuador, era uno de los grandes gestores aquí. ¿Se acuerdan de ese gran personaje? Monseñor. Proaño. Leonidas. Leonidas Proaño. Proaño. Leonidas Proaño. Perfecto, sí, exactamente, ¿no? Y luego estamos en esta generación del Internet, a partir de 1990 ya existía el Internet y se empezaron a dar los primeros pasos de educación con pequeños cursos a distancia, ¿sí? Y luego ya en la actualidad básicamente vamos viendo que ya en el 2015 al 2020 básicamente hemos llegado ya hemos llegado desde el año 2005, ya existe, ustedes van viendo en esta infografía, existe ya la educación en línea utilizando plataformas tecnológicas, los famosos LMS, ¿sí? Las plataformas como que ustedes están utilizando este rato para su maestría, son plataformas de gestión de aprendizajes, ¿no? Y básicamente hoy al 2020 se han incorporado ya básicamente la personalización de la educación a través de recursos básicamente avanzados de realidad virtual, de inteligencia artificial, lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Entonces vamos a una educación mucho más ubicua con tecnologías, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuáles son las bases conceptuales de la educación a distancia que acabamos de mencionar? Básicamente, primero, la autorregulación y la autoinstrucción del estudiante es un tema fundamental. El estudiante aquí se autorregula para generar su propio proceso de aprendizaje. Ese es el éxito, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Necesitamos básicamente de estudiantes maduros que tengan esas habilidades necesarias para primero aprender a autorregularse sus tiempos, sus motivaciones,
Y la motivación puede ser intrínseca o extrínseca, ¿no? Interna o externa, ¿ok? Necesitamos también, gracias Omar, necesitamos también una retroalimentación adecuada. En una educación virtual siempre va a ser importante la retroalimentación adecuada, ¿no? Es decir, cuando se envía tareas, las tareas son una herramienta fundamental para generar un aprendizaje y tienen que ser muy bien retroalimentadas por su profesor, ¿sí? La relación de motivación y la mediación con el estudiante es un tema fundamental. Hay que motivar e incentivar al estudiante, ¿no? Debe estar muy cuidadosamente planificada el proceso de aprendizaje por cada sesión de clase, ¿no? Debemos generar diálogo para generar un proceso de aprendizaje significativo, ¿no? Y por supuesto debemos apropiarnos de un conjunto de herramientas tecnológicas que nos permitan generar una comunicación, porque todos estamos separados en el espacio y el tiempo, pero unidos por la tecnología, ¿sí? Unidos por la tecnología. Ok. Entonces, en una educación a distancia, ¿qué hace el estudiante? El estudiante interactúa con su profesor, interactúa con la institución, ¿no es cierto? Ustedes también, ¿qué están haciendo en este momento? Ustedes están interactuando con los contenidos. En el aula virtual están los contenidos, ¿sí? También ustedes interactúan con sus propios compañeros, ¿no es cierto? En esos niveles, ¿no? Entonces, y por supuesto, con una interfaz comunicativa permanentemente. Entonces, así funciona una educación a distancia o en línea, como ustedes lo quieran llamar, ¿no? Pero para que exista una educación virtual, una educación en línea, se necesita básicamente de todo un sistema articulado que funcione, ¿no? Primero, parte que la educación virtual debe ser un sistema de educación formal, es decir, que sea impartida por una institución. Y la institución puede ser de jardín, de escuela, colegio o de una institución de educación superior, en donde tenga definido su contexto, que es su misión, ¿no es cierto? Y tenga definido los programas de estudio y tenga definido todas sus políticas y estrategias, ¿no es cierto? Que tenga definido sus materiales, ¿no es cierto? Que tenga definido un sistema de matrícula para sus estudiantes, sus elementos y recursos tecnológicos de comunicación, ¿verdad? Todo esto se requiere para generar una educación a distancia. Es decir, son pilares fundamentales para llevar a cabo. Y sobre todo la infraestructura tecnológica que permita desarrollar la educación virtual, ¿no? Entonces, aquí algunos conceptos que acabamos de mencionar. ¿Sí? ¿Qué significa distancia? El componente es el componente que nosotros le decimos que se da básicamente a distancia totalmente en línea, ¿no? ¿Sí? Semipresencial cuando nosotros combinamos entre presencialidad y a distancia, ¿no? Entre presencialidad y distancia. ¿Y qué es la educación virtual? Básicamente es la educación a distancia, pero con el empleo de las tecnologías de la información y comunicación que habíamos comentado con ustedes el día de ayer, algunos elementos. Ok, entonces, ¿cuál es la característica fundamental un poco y ya en ese plano que estamos trabajando? La característica fundamental de la educación a distancia es la separación física entre el docente y el estudiante, ¿no es cierto? El estudiante debe ser un estudiante autónomo, que sea proactivo, que tenga esa capacidad para poder generar y tener esa responsabilidad de cumplir con todo su acto educativo. Por otro lado está el profesor debe diseñar de manera creativa todo ese diseño instruccional, un diseño instruccional, es decir, toda la planeación académica que se requiere para que el estudiante interactúe con el contenido, ¿sí? Entonces, el aprendizaje más se basa en el estudio independiente del estudiante y aquí juega mucho el material y los recursos educativos que nosotros utilizamos para generar una educación a distancia, ¿no? Entonces, vamos a utilizar diferentes medios técnicos hoy en la actualidad, el texto, el sonido, el video, la animación, la imagen, ¿no es cierto? Van a ser elementos fundamentales hoy en día para generar recursos educativos y que el estudiante pueda acceder tanto al contenido mediante tecnologías de información o de comunicación, ¿no? ¿Sí? Otro de los temas fundamentales es que en una educación a distancia la tutoría es muy importante, que le ayude y oriente, porque recuerden que los estudiantes están trabajando de manera físicamente separados,
y muchos de ellos sienten una soledad, ¿sí? Y tienen muchas dudas, inquietudes, y esa soledad inclusive les puede llevar al abandono de la educación virtual. Por eso es muy importante que siempre tengamos un sistema de apoyo de tutoría hacia el estudiante, un sistema de tutoría hacia el estudiante, ¿no? Que le permitamos motivarle, que siempre estemos en contacto con él, que le escuchemos cuáles son sus dudas, inquietudes, qué problemas tiene para resolverlos, ¿ok? Y hoy existe canales y canales de comunicación, como lo habíamos analizado con ustedes, que podemos desarrollar. Y la tutoría puede ser presencial, puede ser híbrida entre presencial y virtual, puede ser 100% virtual la tutoría, ¿no? Con plataformas de comunicación. Hoy ya no es necesario la presencialidad del 100%, ¿no? El otro tema es que nosotros necesitamos que el estudiante tenga esta capacidad, y esa es una cultura nueva que tenemos que empezar a desarrollar, que es la capacidad del estudio independiente y flexible, que el estudiante aprenda a autoeducarse por sí mismo, ¿sí? Que aprenda a resolver los problemas que se le plantean, ¿sí? Y ese es un mensaje también que les planteo a ustedes, ¿sí? Dejemos a un lado y piensen que yo les voy a dar toda la información y el conocimiento. Ustedes son los que tienen que investigar, tienen que construir el conocimiento. Yo les planteo desafíos, retos a ustedes, ¿sí? Entonces debemos desarrollar esa pasión por el saber, pero también esa pasión por ayudarles a aprender a esos estudiantes, ¿no? Entonces eso es muy importante y ustedes quiero que desarrollen fuertemente esta competencia que es el aprendizaje autónomo o independiente, ¿no? Y de hecho hay una teoría de Meyer que es la teoría de la autonomía y la autorregulación, ¿no? ¿Sí? El otro tema, hay que desarrollar canales de comunicación. Siempre los canales de comunicación deben ser bidireccionales, ¿no? El estudiante con su profesor o el estudiante con su grupo o red de apoyo. Eso les va a permitir tener éxito. Y por eso es que, queridos maestros, yo les he incentivado a que ustedes tengan su red de apoyo, pero que esa red de apoyo, ¿sí? Sea una red de apoyo que les permita a ustedes resolver todos sus problemas, dudas, inquietudes y utilizando sistemas de comunicaciones, ¿no? Si yo no entiendo algo, yo le puedo preguntar a mi compañero del grupo o a todo el grupo que me ayuden a resolver las inquietudes que yo tengo en mi aprendizaje, ¿ok? Entonces, eso es un tema fundamental, ¿no? Por otro lado, cuando hacemos nosotros educación virtual, siempre vamos a requerir un modelo tecnológico, es decir, la infraestructura física que abarca a todo esto, porque no es fácil decir que solamente hay que tener una computadora, internet y listo, ¿no? Las instituciones que apalancan educación virtual necesitan un modelo tecnológico, ¿no? Un modelo tecnológico totalmente virtual que permita desarrollar todo este sistema de aulas virtuales, sistemas de comunicación, y es una fuerte inversión, ¿no? Y ese modelo tecnológico siempre va a estar centrado en el estudiante. El estudiante debe tener acceso a un conjunto de recursos. Por ejemplo, a la universidad ustedes les provee correo electrónico, les provee plataformas, tenemos sistemas de comunicaciones, tenemos bibliotecas virtuales, etcétera, un conjunto de recursos que ustedes van a desarrollarlo y van a desarrollar este sistema curricular, ¿no? Que en este momento ustedes están cursando, que es el aprendizaje en contacto con el docente, el aprendizaje práctico experimental y el aprendizaje autónomo, ¿no? Pero el estudiante requiere este soporte y tutoría y para eso el modelo tecnológico debe apalancar que se desarrolle de una manera eficiente la tecnología, ¿no? Y por supuesto, puede fallarnos también la tecnología en esos temas, ¿no? ¿Cuáles son, en función de esto, cuáles son las nuevas modalidades de estudio que hoy han emergido? ¿Sí? Que hoy emergen básicamente. Y ustedes ya conocen, ¿no? La educación presencial. Ustedes son los que están trabajando en la educación presencial. Luego tenemos la educación semipresencial. Hay experiencias muy buenas de educación semipresencial. Aquí en Guaranda existen algunas instituciones educativas con el carácter semipresencial. Hay instituciones educativas a distancia. Y hoy tenemos esta nueva modalidad, la que es la dual. Este tipo de modalidad de educación combina el aprendizaje entre el aprendizaje universidad-empresa, teórico y práctico en empresa, teórico en la universidad y práctico en la empresa. Es un modelo alemán, este tipo de educación a distancia, ¿no? Luego tenemos la educación en línea, 100% en línea, o el e-learning, ¿sí? Y tenemos la educación híbrida. Nosotros tenemos carreras híbridas. Y es decir, la híbrida combina la presencialidad y la en línea. Y inclusive la semipresencial.
¿sí? Y esta híbrida se llama blended learning en otros términos de inglés, ¿no? Entonces, estas son las nuevas modalidades de estudio que ustedes se van a enfrentar de aquí en adelante y que y sus estudiantes posiblemente vayan escogiendo este tipo de modalidades de estudio, ¿no? Bien, ¿cuáles son las tendencias de la educación en línea? Veamos brevemente qué es lo que nos espera en el desarrollo de este tipo de tecnologías y de educaciones, ¿no? El e-learning, como ustedes pueden ver, básicamente es un término en inglés y que hace referencia a aprendizaje electrónico. La E significa electrónico. Learning está en inglés, que significa aprendizaje electrónico, nada más, ¿no? Básicamente es un aprendizaje que se da mediado por las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, son sinónimos educación virtual, formación online, teleformación o formación a distancia, ¿no? ¿Cuál es el aporte del e-learning en el aprendizaje? Facilita la formación de muchas personas y colectivos al mismo tiempo. Miren, una institución educativa, por ejemplo, no sé, por ejemplo, voy a poner un caso, la Universidad de Milagro. La Universidad de Milagro, ellos tenían aproximadamente una población de 6.000 estudiantes, ¿ya? Y que satisfacía su campus físico, ¿no? Pero ellos decidieron irse 100% en línea. ¿Saben qué? En línea yo puedo tener aulas de 200, 300 estudiantes, lo que no puedo tenerlo en un aula física, ¿verdad? ¿Sí? Y es mucho más económica, ¿verdad? El aporte de la educación en línea en el aprendizaje está centrado también en autonomía y responsabilidad del estudiante, ¿sí? Si no logramos esto, muy difícilmente se puede lograr educación a distancia, pues línea, ¿no? Nos ayuda a superar las limitaciones del espacio y tiempo, ¿sí? Estamos unidos el profesor y el estudiante por la tecnología, ¿sí? Hay herramientas que potencian la relación profesor-alumno en esa interacción, ¿ok? Usted puede acceder a una gran cantidad de información y datos y fuentes de información de diversas índoles, ¿no? Y por eso que vamos a hablar, el día de mañana vamos a hablar, por ejemplo, esa teoría del conectivismo. Es una nueva teoría que emerge precisamente para trabajar lo que significa la educación en línea, ¿no? Y el aprendizaje colaborativo, crear comunidades virtuales de aprendizaje, ¿sí? Eso es muy importante entenderlo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las tendencias actuales de este rato? ¿Cuáles son las tendencias actuales que estamos viviendo este rato? ¿Sí? En el año 2022-23, ¿no? El aprendizaje móvil, ¿sí? Ahora ya la mayor parte de ustedes utilizan su celular para recibir sus clases en línea o para recibir algunos cursos de formación, ¿sí? El trabajo en la nube, Google Drive, ¿sí? Yo puedo crear mis portafolios educativos con los famosos PLE, ¿sí? Hoy también estamos trabajando bastante en crear recursos educativos abiertos. ¿Qué significa un recurso educativo abierto? Por ejemplo, y eso más adelante les vamos a enseñar. Ya existe un conjunto de actividades hechas y ustedes recién las están queriendo hacer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es aprovechar esa tecnología que ya existe, esos recursos abiertos que ya existe para potenciar mi aula de clase, ¿no? El cloud computing, ya no necesitamos instalar ningún programa, todo está en Internet, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, yo les mostraba esas simulaciones en línea, simuladores educativos. Por ejemplo, programas para resolver problemas como GeoGebra. Todo funciona en línea, no tengo que instalar en mi computadora ya. El Office ya está todo en línea, entonces es la computación en nube. El otro tema, las redes sociales, el social media también, los chicos están utilizando bastante TikTok para aprender. El maestro está haciendo ahora TikToks también para llamar la atención de los estudiantes, ¿verdad? ¿Sí? Los cursos masivos abiertos en línea, los MOOC, ¿se acuerdan que les mencioné algo yo de los MOOC? El día de ayer les mostré una página MOOC que era para la formación del profesorado. No sé si se acuerdan que era Penser, ¿sí? O edX o Coursera. Son páginas que ahora me permiten a mí seguir los mejores cursos del mundo, las mejores universidades de una forma gratuita. Y, por supuesto, el tema de realidad aumentada, vean. Ayer hicimos un ejemplo de realidad aumentada, que muchos salieron asustados, otros salieron fascinados, ¿verdad? Pero miren, y el otro tema es la gamificación. Miren, ustedes tienen temas, vean,
Con estos temas de gamificación, realidad aumentada, cursos masivos abiertos en línea, pueden hacer sus tesis ya. Vayan pensando ya de aquí en adelante, porque ya van a tener, creo que, investigación, vayan pensando algunos temas que les pueden aplicar. Por ejemplo, yo puedo desarrollar una aplicación que diga la gamificación para mejorar el aprendizaje de las matemáticas, la gamificación para mejorar el aprendizaje de la lectura y escritura, o la realidad aumentada. Vean cómo puedo yo ir generando temas de ideas de tesis de a futuro, ¿no? Y van a ir experimentando ustedes mismos. ¿Cuáles son esas nuevas tendencias que vamos de aquí a vivirlo a futuro? Hay 11 tendencias. Primero, el metaverso. No sé si ustedes han escuchado ya vamos viendo el metaverso, ¿no? ¿Sí? Esos avatares, en otras palabras, crear nuestros propios avatares en tercera dimensión, ¿sí? La realidad virtual es otro tema, el aprendizaje móvil es otra realidad, el aprendizaje a través de microcápsulas es otro de los temas, la gamificación, ¿sí? El aprendizaje PAS-7 también es otro tema, el tema en recursos, el tema de videos, los podcasts. Hoy el 2023 ha sido la revolución del podcast, ¿sí? Las infografías, contenidos creados por el usuario, son estas tendencias que van a irse acentuando bastante, ¿no? Y por supuesto los MOOCs, que son una de las tendencias fuertes que están revolucionando la educación, ¿no? Y nuevas metodologías como Flight Classroom. No sé si ustedes han escuchado la metodología Flight Classroom, es una nueva metodología que se utiliza para enseñar, ¿sí? Algunas instituciones lo están ya aplicando, ¿no? Entonces, a modo de cierre, queridos maestros, los estudiantes tienen hoy la libertad de elegir cómo estudiar. Pueden elegir cursarlo 100% en presencialidad, 100% en línea. Puede ser que combinen las dos 50-50. Es decir, hoy existe nuevas formas y nuevas modalidades de estudio para generar mi formación profesional. ¿Sí? Ustedes eligieron la modalidad en línea, la que estamos analizándole, ¿no? Los estudiantes desarrollan su autonomía y responsabilidad. Ese es un tema muy importante, ¿no? Los estudiantes son los que deben analizar, argumentar, debatir, tomar decisiones, ¿no es cierto? Utilizar casos, utilizar herramientas de aprendizaje, pero sobre todo tratar de que esas herramientas les permita construir su conocimiento, ¿no? Que les permita desarrollar fuertemente el pensamiento crítico, que es uno de los temas fundamentales. Muchas gracias, mis queridos maestros. Hasta aquí vamos a hacer la primera pausa y entramos ya al taller que les había comentado a ustedes.